Imagina ser un estudiante común cuando un dios te da el poder de ver el futuro a través de un diario en el teléfono. Sería perfecto para saber qué sucedería en tu vida y hacerte millonario. O tal vez sería tu mayor infierno al saber el momento exacto en el que morirás. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Esta historia comienza con nuestro prota Yuki Teru, un chico de preparatoria quien estaba sentado escribiendo como de costumbre en su teléfono, al tiempo que unos chicos hablaban a su lado mientras pensaban en qué hacer porque les faltaba un compañero para completar el equipo, y alguno de ellos señalaba a nuestro prota, pero los demás se niegan a invitarlo ya que igualmente este nunca aceptaría porque nunca se relacionaba con nadie y siempre estaba escribiendo en su diario. Así que Yuki Teru se levantaba para salir de las clases y un rato después ya caminaba hacia su casa, aunque sabía lo que algunos decían, pero no le importaba porque él prefería ver todo como si se tratara de un observador. Por esta razón es que le gustaba tanto escribir en su diario y dejar constancia de todo lo que hace. Unos minutos después llegaba hasta su habitación donde se cubre con una sábana para poder hablar con sus amigos imaginarios, ya que lograba ver cómo todo cambia y aparece Deus Ex Machina, el dios del tiempo y del espacio que como todos los días estaba bastante ocupado, algo que ya no lo sorprende, y a su lado aparecía Maru quien le reclamaba porque solo estaba escribiendo sin hacer nada más. Pero Yuki le dice que esta es una forma de poder desahogarse, aunque sabe que en realidad su diario no tiene ningún propósito o sueño, simplemente estaba vacío. Y esto era lo que sucedía en sus días, por lo que Deus le pregunta si quisiera cambiar su vida para no sentirse tan solo, ya que le daría un futuro mejor, justo cuando nuestro prota notaba que le llegaba un mensaje proveniente de aquel dios, el cual le avisa que ahora participará en un juego bastante interesante, pero nuestro prota decía que seguramente todo esto solo era su imaginación. Esa noche, una mujer era arrinconada en un callejón y eliminada de manera salvaje en medio de la oscuridad. Al siguiente día, Yuki despierta y se extraña al revisar su diario en el teléfono, ya que hay algo que no recuerda haber escrito, pues asegura que daría en el blanco a cierta hora y que en las noticias hablarían sobre un asesino que se quedaba cerca de su escuela, aunque al final no le presta atención a esto y al lanzar el dardo consigue dar en el blanco. Además, minutos después escuchaba la noticia en el televisor y no puede creer que sea exactamente lo que decía su diario, por lo que una vez iba de camino a clase confirmaba algo más del diario porque dos de sus compañeros iban juntos e incluso logra acertar sobre un examen sorpresa en el que ya tenía las respuestas. Así que nuestro prota no sabe cómo es que sucede porque en el resto del día todo lo que estaba escrito se cumplía tal y como él lo decía, desde una compañera cortándose en clase de cocina hasta unos detectives preguntando por el asesino, por lo que se concentraba para hablar con aquel dios sin entender qué sucede porque esto no es real. Pero Deus le responde que al ser un dios puede vivir en su imaginación y le otorgó el poder de saber su futuro en su diario, aunque le advierte que no puede perder su diario porque si lo hace también perdería su futuro y estaría muerto, lo que asusta bastante a nuestro prota porque tiene escrito su futuro y todo lo que haría en aquel día. Así que durante los siguientes días Yuki comenzaba a usarlo a su favor para conseguir mejores puntuaciones en los exámenes, y esto comenzaba a llamar la atención en algunos compañeros. Incluso intentaban tenderle una emboscada, pero nuestro prota se reía porque gracias a su diario con el futuro ahora podía saber qué es lo que planeaban y estaba demasiado feliz por tener algo tan valioso. Luego de algunos días y en clases, uno de los compañeros se quejaba porque estaba muy difícil aquel examen y habían temas que no habían visto antes, pero Yuki estaba concentrado en su examen porque era demasiado fácil para él, ya que siempre tenía las respuestas. Así que se burlaba en su mente de su compañero, pero notaba cómo Yumo lo miraba por algunos segundos, algo que lo confunde porque fue como si pudiera escucharlo y no cree que sea posible porque aquella chica es considerada como una de las mejores de la academia por sus excelentes notas. Una vez termina la clase, nuestro prota quedaba en shock porque en el puesto donde estaba Juno había una figura idéntica de Muru, algo que no puede entender porque suponía que esa diosa era parte de su imaginación. Entonces miraba en su diario y se asusta porque este dice que sería acorralado en un edificio y que moriría, justo cuando Juno aparece en el salón diciéndole que ese sí era su futuro. Pero nuestro prota, bastante asustado porque ya lo sepa, sale corriendo de la academia y minutos después el futuro en su diario cambia nuevamente, por lo que ahora decía que Juno le hablaría en medio de la calle, lo que sucedía porque aquella chica le pedía que se detuviera, pero nuestro prota, demasiado asustado, llegaba hasta un edificio donde se subía al ascensor e intentaba calmarse un poco, justo cuando Juno entraba al ascensor antes que este se cerrara, y Yuki, lleno de miedo, no sabe qué hacer, por lo que solo se le ocurre usar uno de sus dardos, pero Juno no se lo permite y se lanza sobre él a besarlo. Esperen, me perdí. ¿Cómo pasamos de una persecución a unos besos? Yo no sé nada.
Yo no sé nada. Yo lo único que sé es que amo al fútbol. Y me han quitado a Messi. Así que Juno, segundos después y al verlo más calmado, le dice que no permitirá que la apuñale, ya que eso es lo que decía el futuro, asombrando a nuestro prota porque ella también tenga un diario del futuro, pero Juno miraba al suelo y avisaba que había llegado el asesino, el cual también tiene un diario y este venía a eliminarlo, algo que ella sabe porque le confiesa, tiene un diario en el que puede ver el futuro de Yuki 10 minutos antes, lo que nuestro prota entiende como que ella escribía todo lo que quiere de su futuro 10 minutos antes y se asustaba mucho más, pero Juno le dice que su futuro le pertenece y entonces subió unos pisos más al elevador, ya que le mostraba su diario diciéndole que sería el primero en abandonar el juego de supervivencia, pero nuestro prota no entiende nada de lo que dice y Juno le avisa que ha estado usando demasiado su diario, por lo que dejó un rastro y ahora aquel hombre vino a buscarlo. Unos minutos después llegan hasta el tejado y Yuki pregunta qué hacían allí, pero Juno le explica que no importa dónde corran, serían atrapados porque aquel hombre también tiene un diario, así que deben enfrentarlo en este lugar y avisa que tiene un plan que podía funcionar si usaban aquellos dardos que tenía, por lo que minutos después, cuando aquel hombre llegaba, no miraba a nadie, mientras que nuestro prota lograba ver cuando aquel hombre pasaba cerca y esperaba el momento en el que este sacara su diario, ya que Juno le explicó que debía acertar en el diario de aquel hombre para poder eliminarlo, porque estos eran un arma muy poderosa, pero también eran sus mayores debilidades, así que Yuki se levantaba y aprovechando la distracción de Juno, consigue atravesar el diario de aquel hombre, causando que un agujero aparezca en medio del cuerpo de este y comenzaba a ser absorbido, dejando aterrado a nuestro prota al ver cómo aquel hombre desaparece en medio de un remolino, pero Juno por su parte dice que esto fue demasiado aburrido y deberían ir a cenar, aprovechando que su madre no volvería temprano a casa. Un rato después, nuestro prota le preguntaba a Deus por qué habían otras personas con diarios y este le dice que nunca negó que hubieran más, así que ahora que ya lo sabía, decide llamar a todos los demás y se armaba una mesa gigante, donde nuestro prota ve las siluetas de otras personas y Deus, al tenerlos a todos reunidos, les explicará sobre las reglas de este juego de supervivencia, ya que fueron elegidos y sus diarios mostraban el futuro de sus vidas en un máximo de 90 días. Pero uno de los jugadores pregunta el por qué su futuro había cambiado y Deus le dice que eso depende del propietario, porque si tomaba una acción diferente su futuro cambiaría según lo que haga, mientras que nuestro prota dice que en su caso decía que moriría pero cambió sin hacer nada, por lo que Deus dice que las acciones de otros propietarios también pueden incluir en su futuro y es por esto que se trata de un juego de supervivencia. Además de avisa que fue el primero en tener un diario, por lo que es su favorito y aquel que logre eliminarlo se quedará con aquel puesto de favorito, aunque se suponía que debió morir pero al final consiguió un milagro y acabó con otro jugador, por lo que avisa que el último jugador en quedar en pie en este juego sería galardonado como su heredero para ser el dios del tiempo y del espacio, así que les desea lo mejor en aquel juego y todos los demás participantes se despiden lanzándole advertencias a nuestro prota, quien reconocía solo la silueta de Juno y luego de unos segundos seguía en shock por lo que sucedió, ya que no sabe qué hizo para merecer algo así, pero entonces escuchaba la voz de Juno, quien le dice que no debe preocuparse porque ella lo protegerá y Yuki no puede más que evitar asustarse nuevamente. Hace algunos días, Muru le entregaba el diario al tercer jugador, quien al acabar de cometer un crimen trataba de eliminar aquel teléfono y era eliminado automáticamente. Así que Muru tardó un buen rato hasta que aquel hombre entendió que era un diario para ser un asesino. Pero bueno, esto parece que no sirve de mucho porque igualmente fue el primero en ser eliminado. Esa noche nuestro prota no podía dormir escuchando los mensajes que llegaban porque a pesar de que no le dio su correo seguían llegándole mensajes y supone que la chica sabe todo sobre él, así que el miedo lo dejaba bastante preocupado. Al siguiente día todavía seguía pensando en todo lo que sucedió y cómo seguramente los demás jugadores querrán venir por él al ser el primero, pero todavía tiene muchas dudas sobre cómo funcionaba aquel diario y en clases no sabe a quién más hablarle, incluso piensa en la opción de hablar con Juno pero la rechazaba porque aquella chica le daba bastante miedo. Aún así, cuando termina la clase, nuestro prota toma valor para hablarle, pero ella le dice que tenía clases y podrían hablar un rato después, así que se marchaba dejando a Yuki allí sin saber qué hacer. Pero segundos después, una chica llegaba preguntándole si podría indicarle dónde es que quedaba el salón de maestros porque estaba buscando a Hiyama, ya que según sus fuentes le dijeron que era el asesino de las calles, justo cuando Juno recibió una actualización del futuro que la asustaba bastante, al tiempo que Yuki miraba como aquella
aquella chica se le acercaba hablándole sobre su mejora tan repentina en las notas y que fue extraño porque según supo Hiyama tenía el diario del asesino, pero cuando acorraló al primero fue ejecutado y miraba el teléfono de nuestro prota confirmando que entonces él era el primero, lo cual lo impactaba y llenaba de miedo a Yuki porque recibía nuevamente una actualización en su futuro sobre que moriría, aunque Juno llegaba golpeando a aquella chica que lograba alejarse, pero avisa que no morirá como el tercero, ya que ella eliminaría al primero y antes de saltar se presentaba como mi nene. Luego nuestro prota era protegido por Juno cuando parte de la academia comenzaba a explotar. Unos segundos después Yuki aún sigue en shock por lo que sucedió y además su diario dice que morirá, pero Juno le dice que no debe preocuparse porque ella lo protegerá y se encargará de eliminar a todo aquel que busque hacerle daño, ya que estaba dispuesta a hacer lo que sea por él, y nuestro prota sabe que por ahora no tiene más opción que solo confiar en Juno, así que le pide que lo proteja y ella acepta inclinándose para darle un beso que lo tranquilice. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Unos minutos después, mi nene habla con un megáfono avisando que tendrá bajo su control a toda la academia y si se mueven terminarían activando algunas trampas letales que puso por todas partes, pero nuestro prota avanzaba agachado junto a Juno, quien se avergonzaba de solo recordar lo que le prometió, pero revisaba que en el otro edificio estaban sus compañeros y mi nene se encontraba justo en el centro, por lo que deberían de buscar una manera de avanzar y mientras lo hacen el diario se actualizaba, así que Juno le pide que lo lea porque su diario era especial ya que se actualizaba con la información de su alrededor y le daba información aleatoria. Así logra evitar unas escaleras donde moriría si avanzaba y nuestro prota le dice que el diario cambió sin que hiciera nada, pero Juno le dice que el futuro también puede cambiar por algo que haga aquella chica, así que Yuki dice que moriría frente a un aula y Juno lo mueve evitando que la explosión los alcance. Además comienzan a correr mirando el diario para saber cómo pueden moverse y evitar ser alcanzados por las explosiones, mientras que mi nene iba activando remotamente todas sus trampas y se molestaba porque aquel chico debía estarse moviendo. Nuestro prota por su parte comenzaba a preocuparse porque en ocasiones las explosiones eran bastante cerca y las evitaba por centímetros, pero mientras intentaba revisar su diario la onda de la explosión lo enviaba hasta el suelo y Juno pregunta si estaba bien, pero nuestro prota revisaba su diario y le dice que no sabe lo que sucederá con esa actitud porque su diario solo era en un modo observador, así que no sabía algunas cosas y justo mi nene activaba varias explosiones más que no alcanzaban a Yuki pero sí lo dejaban en shock, así que Juno le dice que igualmente su diario era solamente sobre él y su futuro, con las cosas que le sucederían, así que mientras tengan estos dos diarios podrán evitar que algo grave le suceda y así podrían sobrevivir, lo que dejaba a nuestro prota más preocupado porque él solo quería ser un poco más normal y poder hablar con más personas, pero terminó deseando un juego que fuera diferente y ahora siente que era un perdedor, mientras que Juno se levanta animándolo porque aún faltaba más de 1 hora y media hasta su predicción de muerte, por lo que deben reunirse con los demás compañeros, aunque ella no dejaba de preguntarse el motivo por el cual mi nene estableció aquella hora de muerte y no ha sido antes de alguna explosión. Justo en este momento la policía rodeaba la academia y Keigo era avisado que los francotiradores estaban en posición, pero el hombre ordena que los retiren porque aquella chica ya pensó bien todo y si le disparaban toda la academia explotaría y habrían muchos heridos. ¿Y que cómo sabe esto? Pues sencillo, es otro más con uno de aquellos diarios. Luego de unos minutos, Juno se extraña porque en los diarios todo estaba muy calmado y nuestro prota en cambio miraba que ve a algunos compañeros por un pasillo, así que corría aliviado, pero Juno sabe que algo estaba mal, por lo que mira cómo aquellos chicos sometían a nuestro prota contra el suelo y ella también era retenida, ya que mi nene había hablado con los maestros diciéndoles que solo buscaba a Yuki y todos los demás no serían heridos si lo entregaban, así que Juno comenzaba a llorar al ver que se lo llevaban y lo dejaban en medio del campo frente a aquella chica, pero nuestro prota también llora porque había pensado que sus compañeros eran sus amigos y que los salvarían, aunque ahora simplemente lo entregaban a su muerte y Juno se sentía mucho más mal porque ella lo animaba a que se reuniera con los demás, pero entiende que ellos simplemente prefieren verlo morir y recuerda la promesa que se hizo de no aceptar que Yuki muriera, por lo que comienza a correr por los pasillos sin importarle que activaba varios dispositivos y causaba una gran destrucción, pero nuestro prota solo lloraba pensando que por su culpa todos morían
morirían, y Minene le dice que igualmente no hay de qué preocuparse porque cuando llegue el momento indicado todos los explosivos se activarían al tiempo, dándole a entender a Yuki que esta era su hora de morir, que estaba en la predicción según el diario. Y cuando Minene comienza a reírse sabiendo lo que pasaría, un disparo rozaba su rostro, ya que Keigo le reclama por interferir en su territorio protegido y se presentaba con nuestro prota, ya que fue aquel que le dijo que lo protegería, explicándole que es un usuario del diario de investigación y supo sobre los crímenes que cometió el tercero, así que gracias a su diario puede saber sobre los crímenes que cometan y estar al tanto de ellos. Además, no estaba interesado en ser un dios, sino que no quiere permitir que en su ciudad actúen como quieran, pero Minene le dice a Keigo que tiene una petición para él, o si no terminaría volando todo el lugar, porque debe acabar con Yuki y luego con él mismo para así dejarle el camino libre, y de esta manera ella sería la ganadora, algo que Keigo comienza a pensar, y en un segundo apuntaba a nuestro prota diciéndole que la situación es muy complicada, así que era la salida más fácil, lo que Yuki comprende porque siempre ha sido un perdedor que no hizo mucho, por lo cual le pide que al menos su muerte sirva de algo en un futuro. Pero en aquel momento Juno atraviesa uno de los ventanales e impactaba en Minene, consiguiendo alejarla del control de los explosivos, y Keigo le dice a nuestro prota que era su momento de ir por su diario de inmediato, ya que era la mejor oportunidad para demostrar que no era un perdedor, y nuestro prota lo acepta, llenándose de valor con las palabras de aquel hombre, así que corre por el campo sabiendo que habría más minas, pero Juno le grita dónde debe girar, y con esto nuestro prota consigue llegar hasta su diario sin que las minas lo alcancen, pero Minene golpeaba a Juno para que no siguiera advirtiéndole y tomaba el control para activar aquellas minas, pero en este momento cientos de libros y artículos comienzan a caer desde los edificios porque los chicos no permitían que le hicieran daño a uno de sus compañeros, asombrando bastante a nuestro prota, quien era impulsado por una de aquellas explosiones y con uno de sus dardos atacaba hacia el teléfono, pero Minene conseguía salvarlo y terminaba con una herida directa en su ojo, por lo que Keigo le dice que debe rendirse, y en aquel momento una bomba de humo se activaba, ya que la chica salía en una motocicleta diciéndoles que su diario es el escape, por lo que nunca podrían atraparla. Unos minutos después, Keigo les dice que su intención es acabar con este juego y proteger a nuestro prota porque vendrán los demás jugadores por él, así que deben trabajar juntos, y Yuki lo acepta, mientras que Juno sonreía con felicidad porque su diario volvía a decir que terminaría junto a Yuki. Unos días después, nuestro prota estaba en un parque de diversiones viendo cómo todos disfrutan de aquellas atracciones tan increíbles, mientras que Juno llegaba con un helado para que lo probara y nuestro prota lo aceptaba mientras se preguntaba el por qué aceptó venir, ya que Juno se lo llevaba a la fuerza para que subieran a una montaña rusa. Mientras que la noche anterior, Minene recordaba parte de su infancia y cómo lloraba viendo los cuerpos de sus padres luego de una gran explosión, así que despertaba sintiendo el dolor de su herida mientras aún seguía escondida. Nuestro prota por su parte recuerda cómo habló con Keigo, quien les dijo que desde ese momento tendrían una misión para evitar más muertes innecesarias, así que tendrían que averiguar la identidad de los otros participantes del juego, que por el momento ya eran 5, los 3 que ya estaban allí reunidos junto con el tercer jugador quien murió y Minene quien aún seguía libre, así que ellos deberían dejar de estudiar por un tiempo y ayudarlo en su investigación, lo cual emocionaba a nuestro prota, quien era enviado a aquel parque de diversiones porque Keigo pensaba usarlos como cebo para así atraer a Minene, pero Yuki no sabe si es una verdadera misión, ya que ellos estaban divirtiéndose, y una vez se sientan en una mesa, nuestro prota decide que le preguntaría a Juno por qué lo ha estado siguiendo tanto, pero ella le dice que deben tomar la bebida que compró, y aunque a nuestro prota le daba algo de vergüenza porque era como lo hacen las parejas, termina aceptando, dándose cuenta que los dos pitillos estaban unidos y lo que probó no era exactamente aquella bebida. No mames, qué asco. La noche anterior, Minene estaba en su refugio con algo de dolor, pero no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente, por lo que se levanta y se cambia para no ser reconocida tan fácilmente, ya que ella sobreviviría en este juego, y mientras caminaba nota que su diario le avisaba sobre algunos oficiales que estaban cerca, pero con girar a la derecha podría salvarse, aunque en este momento su diario cambia y los policías aparecen de sorpresa, así que comienza a correr mientras que un hombre caminaba desde las sombras mirando el tiempo que hacía falta. Nuestro prota por su parte entraba junto a Juno hasta un lugar de terror y se asustaba demasiado con cada cosa que aparecía, pero le sorprende ver que Juno también tenía mucho miedo y no lo esperaba luego de todo lo que le vio hacer antes, así que salen y siguen disfrutando de varios juegos más, mientras que nuestro prota piensa que debía obtener más información, pero solamente estaba pasando un día como alguien bastante normal, así que Juno lo aprovecha y terminaban incluso en unas piscinas, lo que avergonzaba bastante a Yuki porque no estaba acostumbrado a estar en ciertos lugares así
y mientras que Juno le hablaba notaba que parte de su traje salía flotando, algo que la avergüenza, y Yuki, también apenado, planeaba alcanzarlo, pero ella no se lo permite porque no quiere quedarse sola, así que nuestro prota le avisaba a una encargada. Y por bendiciones de Diosito, Juno termina acercándose bastante a nuestro prota durante aquel rato en el que tardan en traerle la prenda. Agradecido con el de arriba. Una vez salen de aquella atracción, Juno le dice que hay que ir a un planetario, pero nuestro prota se niega y minutos después ya estaban en una rueda gigantesca, donde Yuki tomaba fuerza para preguntarle por qué lo ha estado siguiendo todo este tiempo. Y ella en cambio pregunta por qué se negó a ir al planetario, ya que sabe que le gustaban las estrellas, lo que sorprende a nuestro prota, pero ella le dice que esto él mismo se lo dijo hace un año en clases cuando tenían que escribir sobre sus sueños, siendo ellos dos los únicos que se quedaron hasta tarde en clase, por lo que ella se acercó para hablar y notó que el sueño de nuestro prota era ir a ver las estrellas con su familia. Entonces Yuki le confiesa que sus padres se divorciaron hace poco y no sabía si podía cumplirse, pero Juno le decía que ellos dos irían y para que se cumpliera escribían aquel sueño que además en el futuro ellos serían novios. Pero en este momento nuestro prota la miraba porque sabía que Juno aún estaba ocultándole algo y ella se acerca dándole un pequeño beso en su frente mientras le dice que eso sería un secreto por el momento. Un rato más tarde salían de aquel parque de diversiones cuando la lluvia los tomaba por sorpresa, así que llegaban hasta una tienda donde Juno consigue un paraguas y caminaba hacia la casa de la chica, por lo que Yuki planeaba irse, pero con mucha vergüenza Juno le pregunta si no le gustaría pasar. Sí, a tomarse una tacita de café, obviamente. No le creas, compadre. Así le dijeron a mi hermana y ahora estoy lleno de sobrinos. Minutos después, el asistente de Keigo le avisaba que los chicos ya estaban en la casa y preguntaba si no deberían aumentar la seguridad, pero este lo niega porque sabe que mi nene no atacaría esta noche, aunque igualmente debería estar atentos. Mientras tanto, mi nene miraba cómo habían varios lugares donde hacían registros y se extrañaba porque estaba siguiendo su diario de escape, pero aún así seguía sin poder alejarse demasiado. Entonces mira cómo alguien se acercaba desde las sombras y le pide que no se asuste, ya que vino para ayudarla, y levantándola la recuesta en su hombro prometiendo que la salvará y luego podrían hablar con más calma. Nuestro prota por su parte terminaba de secarse un poco cuando Juno llegaba con una vela excusándose porque se había ido la energía, pero notaba la manzana en la mesa y le dice que es una de las que cultivan en su patio, así que iría a prepararla, lo que dejaba algo extrañada a Yuki, pero igualmente se levantaba para ir al baño. Mientras tanto, mi nene estaba en una cabaña y aquel hombre llegaba con unos analgésicos para que pudiera calmar su dolor, aunque mi nene se extrañaba por la bolsa que llevaba puesta en el rostro y este le dice que puede verlo como su héroe ya que estaba haciendo su propia justicia, pero ella no confiaba y revisaba su diario tranquilizándose porque no había cambiado nada y esto le daba más seguridad, mientras que aquel hombre también revisaba el suyo. Yuki por su parte buscaba el baño y usaba su diario esperando que le dijera algo, pero este le avisaba sobre una habitación extraña que le daba mucha curiosidad, mientras que Juno en la cocina preparaba la manzana feliz porque su diario decía que se uniría con Yuki. ¿Confirmamos el delicioso? ¿Lo estamos confirmando o no? Mi nene en su caso sentía como su cuerpo empezaba a actuar extraño y preguntaba qué le dio, pero no veía cambios en su diario y unos segundos después mira que estaba sosteniendo un trozo de madera, mientras que la cabeza de aquel hombre cambia y este le preguntaba todo lo que sabía sobre los otros jugadores y para que hablara comenzaba arrancándole su ojo herido. Nuestro prota por su parte miraba aquella habitación y según su diario parece que no la abría, así que supone que si mira lo que hay dentro cambiaría el futuro, por lo que intrigado lo hace, quedando en shock porque lo que ve allí dentro es demasiado espeluznante, aunque su decisión afectaba en todos los jugadores e incluso cambiaba el futuro, algo que Deus nota porque Yuki encontró la causalidad continua, lo cual es una completa sorpresa, pero se alegra de haber elegido a Yuki como su jugador favorito, al tiempo que nuestro prota aún en shock escuchaba como Juno llorando le dice que todo iba tan bien. Por cierto, en el diario de ella decía que Yuki moriría, pero en ese momento cambia, aunque esto se debe a que nuestro prota salió como alma que lleva al diablo. Un rato después llegaba hasta su casa lleno de miedo y de nervios, recordando lo que vio en aquella habitación y no podía pensar con claridad, pero en ese momento escuchaba que alguien le habla y notaba la mirada de Juno, quien lo saluda.
Unos minutos después, nuestro prota estaba en su habitación bastante traumatizado, ya que las imágenes no salían de su cabeza por lo que vio en aquel lugar, preguntándose si fue Juno quien dejó aquellos cuerpos en esta habitación, y comienza a pensar qué debería hacer, ya que lo mejor era informar a la policía, pero antes que pueda hacerlo, comienza a recibir mensajes de Juno, quien pregunta a quién estaba llamando y por qué lo hacía, algo que lo asustaba demasiado, por lo que sabe que no tenía más opción que escapar, ya que ella sabe todo lo que él haría. Al siguiente día despertaba cuando tocaban el timbre y recibe la llamada de Keigo, por lo que bastante apurado sale a abrirle, mientras que el hombre preguntaba si estuvo desvelándose, algo que Yuki confirma, aunque planea decirle lo que sucedió en casa de Juno, pero justo escucha la voz de la chica quien le dice que no debería hablar de las cosas que pasaron entre ellos dos, así que nuestro prota ya no sabe qué decir y Keigo les dice que no se meterá en su vida privada, pero les recuerda que estaba al tanto de su seguridad, por lo que Yuki sube al vehículo aún en shock por la presencia de la chica, mientras que Keigo les dice que Minene fue atrapada por una organización religiosa llamada Omekata, así que iban en dirección de aquel lugar porque su diario le había dado la información. Unas horas después llegaban hasta un templo donde nuestro prota miraba una larga fila de personas que visitaban aquel lugar, al tiempo que Keigo intentaba convencer a una de las chicas para que le permitan hablar con su maestra y la chica avisaba que iría a preguntar, pero nuestro prota pensaba en que seguramente Juno sabría algunos minutos antes si él llegaba a revelar alguna información de lo que vio, por lo que esta chica no dejaba de perseguirlo y se preocupaba bastante, pero unos minutos después una de las chicas avisaba a Keigo que su maestra los recibiría, por lo que al ingresar al templo son obligados a llevar algunos artículos para poder presentarse, ya que ella vidente los miraba a todos, interesándose bastante en Yuki porque escapó a 2 muertes en su futuro, pero al notar a Juno se molesta porque aquella chica sería un verdadero problema. Un momento después ingresan hasta un salón donde nuestro prota siente algo de miedo porque hay 2 grupos de personas que no se mueven y al fondo lo que parece ser una prisión en madera, pero una chica los saluda agradeciéndoles por venir y llamaba a Yuki por su nombre porque quería verlo mejor. Esto los sorprende, pero ella les explica que desde su nacimiento posee una mala vista y por ese motivo su única distracción era escribir las historias de sus visitantes en su diario, pero desde hace unas semanas su diario comenzó a cambiar y a mostrarle el futuro, algo que ella tomó como una clarividencia, y Yuki junto con sus compañeros se asustan porque no esperaban encontrarse con una portadora. Incluso nuestro prota se asusta escondiéndose detrás de Keigo cuando Tsubaki les confirma que ella es la 6ª jugadora, pero entonces les dice con una sonrisa que no tiene intenciones de convertirse en una diosa porque esto sería una falta de respeto para su religión y solo quiere ser una mensajera, así que no deben asustarse. Además avisa que tenía a Minene en el calabozo y Keigo pregunta qué es lo que buscaba, así que Tsubaki les muestra su diario porque tiene la predicción de su muerte esa misma noche, así que quisiera hacer un trato sabiendo que Yuki ha conseguido sobrevivir a 2 de aquellas predicciones de muerte, por lo que entregaría a Minene si a cambio le permiten que Yuki se quede una noche con ella, pero Juno se niega y Keigo no sabe qué hacer porque Minene era demasiado peligrosa, mientras que nuestro prota grita desesperado porque nuevamente vuelve a estar en el centro de todo. Un rato más tarde, y ya más calmado, entiende que solo debe quedarse a acompañar a Tsubaki durante la noche y todo estaría bien, así que pregunta si no sabe quién la atacaría con su diario y ella lo niega porque no tenía ese poder. Además, comienza a advertirle sobre Juno porque aquella chica no era nada buena, ya que presiente que le traería muchas desgracias, lo que molestaba a Juno porque sabía que le estaba diciendo cosas malas a Yuki sobre ella, pues lo mostraba en su diario, aunque segundos después alguien activaba un dispositivo y las sábanas que le habían llevado a Tsubaki comienzan a incendiarse, lo que asustaba a todos, pero un hombre arrojaba una cubeta con lo que pensaba era agua, aunque en realidad terminaba siendo gasolina, y de esa manera se aumentaba mucho más el fuego, lo que extrañaba a nuestro prota, el cual ve como todos aquellos seguidores de la chica comienzan a ser controlados de manera extraña y se eliminaban entre ellos, causando mucho más caos, pero sabe que debe ir por Tsubaki y Juno le pide que no lo haga porque algo extraño sucedía, así que deben marcharse y le pide que confíe en ella, pero Yuki responde que no puede hacerlo luego de lo que vio en su casa, ya que supone que si se quedaba por más tiempo hubiera terminado igual que aquellos cuerpos y le grita que estaba mal de la cabeza, mientras que Juno lloraba al ver que se marchaba, pero Yuki tomaba un arma para intentar abrir a la fuerza la puerta de aquel lugar, ya que debe salvar como sea a Tsubaki, así que al entrar comenzaba a llamarla, pero en aquel momento los sensores contra incendios se activaban sofocando el fuego, por lo que la chica les grita a todos sus seguidores haciendo que vuelvan en sí, y mirando a nuestro prota ella le agradece porque
vino a salvarla, ya que sus seguidores estaban bajo algún tipo de hipnosis, mientras que Juno recordaba lo que Yuki le dijo y piensa que este nunca la trataría de esta manera, por lo que seguramente esta chica le lavó el cerebro y comenzaba a verla como una amenaza que debe eliminar. Mientras tanto, en el sótano, un hombre hablaba con Minene preguntándole cómo se sentía, ya que al parecer su dolor se calmó, pero la chica le reclamaba que luego de toda la tortura que le hizo pasar por tener solo información, era lógico. Aunque aquel hombre responde que era necesario y ahora que ya estaba aquí no podía escapar, ya que su diario no serviría contra una clarividente, pero entonces comentaba que al parecer todo se había calmado arriba, por lo que debería comenzar a trabajar, y Minene no entendía de qué hablaba. Un rato después, Yuki no entiende por qué Keigo no le contestaba y Tsubaki le dice que alguien debe estar infiltrado, así que lo atraparían con su diario de la clarividencia, ya que puede ver lo que sus seguidores e invitados noten. Aunque al leer su diario, ella nota que hay algunos mensajes sobre un intruso y nuestro prota notaba que eran muchos más, por lo que llegan a pensar que eran 3 que estaban en el templo, pero en este momento todo el diario se actualiza enviando mensajes de múltiples personas sospechosas y Tsubaki comprende que ese era el efecto de la hipnosis en sus seguidores, así que no puede ver con claridad y nuestro prota, al notar que Juno se acercaba, le pide que lo espere un momento afuera porque luego se reunirían de nuevo, aunque no puede evitar tener un mal presentimiento. Mientras tanto, Minene notaba que aquel chico que la había encerrado comenzaba a actuar de manera muy extraña y decía que se preparaba para su acto final, mientras que nuestro prota ayudaba a Tsubaki para que pudiera salir de su prisión y Juno los esperaba comentando que Yuki es demasiado amable, pero Tsubaki no necesitaba esta amabilidad porque igualmente morirá, y cuando Yuki pensaba detenerla notan que sus diarios se actualizan, así que Juno se preocupa porque nuevamente apareció una predicción de muerte para Yuki, entonces debe protegerlo antes que algo le suceda, y Minene miraba como aquel hombre se terminaba de poner una máscara y comenzaba a bailar mientras festejaba porque todos los de arriba serían eliminados, algo que podrá hacer ya que no podrán vencerlo, y Minene no entendía muy bien cómo alguien como aquel chico podía estar tan confiado, ya que le advierte que Juno no es nadie normal y sería quien lo derrote porque Yuki es lo más importante para ella. Nuestro prota, por su parte, estaba demasiado asustado porque nuevamente su vida estaba en riesgo y no sabía dónde lo atacarían, pero Juno, mirando el suelo, sonríe macabramente y comenzaba a atacar a los cuerpos diciendo que deben hacerlo porque no estaban completamente muertos, justo cuando ven como algunos comenzaban a levantarse ya que la hipnosis los hace actuar como zombies, pero Juno comenzaba a eliminarlos con un hacha y Minene miraba como aquel hombre se asustaba porque su plan no estaba saliendo como esperaba, así que le recuerda que se lo había advertido ya que esta chica no era para nada normal, al tiempo que Juno le pedía a nuestro prota que debe elegirse si quedarse con Tsubaki y morir o volver a su lado donde podría vivir, ya que ella siempre lo protegerá. Esa decisión toma por sorpresa a nuestro prota, quien quiere salvar a Tsubaki pero se molesta porque simplemente espera que Juno lo proteja, mientras que Tsubaki recuerda cómo desde niña su visión siempre fue reducida y no podía ver más allá de sus manos, pero sus padres siempre quisieron lo mejor para ella y crearon aquel templo diciéndoles a todos que su hija había sido bendecida con la clarividencia, por lo que comenzaron a llegar muchos visitantes y ella ya no se sentía sola, aunque sabía que todo aquello era una farsa porque en realidad no poseía ningún poder, pero mientras sus padres estuvieran con ella todo estaría bien, hasta que aquella fatídica noche un accidente acabó con la vida de sus padres y ella quedó sola, por lo que aquellos mismos seguidores del culto comenzaron a imaginarse todo lo que estuviera a su alcance y ella fue usada según lo que pensaban sería mejor, pero durante muchos días aquel lugar que había sido su tranquilidad se convirtió en su infierno porque aquellos hombres la hacían sufrir, aunque en este momento vuelve a la realidad y nuestro prota le tomaba la mano cuando comienza a correr junto con Juno, por lo que logran salir de aquel templo y Keigo llamaba a Yuki, el cual avisa que los seguidores del culto estaban hipnotizados, así que estaban huyendo, por lo que el oficial supone que es un plan de otro jugador y les avisa que pronto llegarían refuerzos a la entrada, así que deben encontrarlos mientras que él irá por Minene. En ese momento, el número 12 escuchaba una grabadora donde confirmaba que todo iba según lo previsto y Minene pregunta qué era esto, pero aquel hombre le dice que se trataba de una grabadora donde puede escuchar a los inocentes y a los criminales. Gracias a esto fue que consiguió llegar con Tsubaki y fingiendo seguir sus órdenes logró infiltrarse para luego capturar a Minene, aunque no es su único objetivo, sino que debe acabar con Tsubaki y los demás, pero en este momento algo cambiaba en su grabadora y al escucharlo cambiaba su actitud diciéndole a Minene que era momento de actuar, así que tomaría una de sus bombas. Además le lanzaba el manojo de llaves para que escapara porque si no terminaría siendo atrapada y se marchaba.
Nuestro prota por su parte seguía corriendo junto a Juno, quien comenzaba a cansarse, pero entonces se dan cuenta que los seguidores de Tsubaki parece que volvieron a la normalidad y no estaban bajo el efecto de la hipnosis, así que la chica los detiene diciendo que era su oportunidad para detener a sus enemigos ya que puede usar a sus seguidores, pero Juno con una actitud amenazante se acercaba a la chica mientras le advierte que no debe intentar lavarle de nuevo el cerebro a Yuki, el cual intentaba alejarlas, pero Tsubaki solo responde que no ha hecho nada y en este momento Keigo llama a nuestro prota avisándole que el número 12 iría por ellos, ya que Minene se lo dijo y este llevaba una bomba, aunque además parece que aquel hombre era ciego y se basaba más que todo en su audición, justo cuando notan como algo se mueve por el techo, pero Yuki se asombra porque eran 5 personas, quienes hacen una presentación, digámoslo así, bastante explosiva. Así que luego se acercan y entre todos comenzaban a explicar que su único objetivo es Tsubaki, quien intentaba engañarlos ya que la secta a la que pertenece hacía cosas muy malas y en su caso es un justiciero que busca acabar con esta maldad. Así que uno de ellos comió una de las bombas de Minene y era el verdadero número 12, el cual se encargará de acabar con Tsubaki así tenga que perder el juego, lo que asombraba a nuestro prota porque nota que comienzan a avanzar pero no quiere dejar que la chica muera. Así que Juno decide ayudarlo al ver que no se moverá y recordando lo que Keigo dijo sabe que el verdadero jugador es ciego, por lo que tomaba una piedra y la arrojaba hacia un lado consiguiendo que los demás giren y notaba quién lo hizo más rápido por su audición, así que termina cortándolo por completo consiguiendo eliminarlo y enviarlo hacia un pequeño lago donde se activaba la bomba, pero la grabadora confirmaba su muerte y Keigo escuchaba la explosión a lo lejos, así que Minene asustada le pide que le devuelva su teléfono porque pronto serían rodeados. Al mismo tiempo que Yuki iba con Juno, quien estaba totalmente agotada y eso demostraba lo mucho que se había esforzado por salvarlo, pero entonces Tsubaki los felicita porque eso fue increíble, aunque en este momento las puertas del templo eran cerradas y bloqueadas mientras que nuestro prota preguntaba qué hacían, pero Tsubaki confiesa que su objetivo es acabar con los 4 al mismo tiempo porque aquel número 12 se le había adelantado y al menos se alegra porque ya lograron acabarlo, pero Yuki no entiende cómo es capaz de pensar así si se supone era una sacerdotisa y ella le avisa que dejó de serlo aquella noche tan fatídica, pero parece que él todavía necesita mucho que aprender para no ser engañado tan fácilmente, así que le daba un beso para provocar a Juno. Luego miraba su diario porque suponía que su predicción de muerte ya no estaría y se asusta cuando nota que aún seguía allí, justo cuando Juno se libera de quienes la sujetaban y se lanzaba con su hacha para acabar con Tsubaki, aunque solo lograba cortarle uno de los brazos. Luego llegaba con nuestro prota a quien le pedía que escapara y le entregaba su teléfono, luego lo arrojaba por un lado del puente y ella quedaba inconsciente, así que nuestro prota comenzaba a correr para que no lo atraparan y Tsubaki se levantaba llena de ira por lo que pasó, pero Keigo junto con Minene observaban todo desde un tejado y suponía que no había mucho más que hacer porque sus refuerzos ya no podían entrar, aunque Minene le pide que la libere porque no soporta la idea de morir junto a un policía y Keigo se lo pensaba. Unos minutos después, Tsubaki le confiesa a Juno que su objetivo es convertirse en una diosa para acabar con el sufrimiento, ya que ella tuvo que pasar por muchas cosas, así que debe eliminar a Yuki para conseguirlo y la usaría como cebo. Mientras que nuestro prota se escondía lo mejor que podía usando sus 2 teléfonos para evitar ser alcanzado, aunque no sabía qué más podía hacer y empezaba a leer las entradas del diario de Juno, viendo lo que ella pensaba en aquel día que fueron al parque de diversiones, así que comienza a llorar porque a pesar de lo que vio en su casa estaba seguro de algo. Juno en realidad lo ama y ha hecho todo para poder protegerlo, así que no puede simplemente huir y dejarla que sufra cuando ella arriesgó su vida, aunque justo notaba en ese momento un pequeño balón cerca. Tsubaki por su parte le avisaba a Juno que sufriría lo mismo que ella tuvo que pasar y con esto sabrán si Yuki la quiere tanto, por lo que activaba un micrófono con un megáfono y le avisaba a nuestro prota que en este momento Juno comenzaría a sufrir un gran tormento por lo que escucharía todo lo que le suceda y si quiere evitarlo debe venir por ella, aunque al escuchar los gritos de Juno nuestro prota comienza a recordar aquel día en la rueda del parque de diversiones y sabe que ella prometió protegerlo, así que sin pensarlo comienza a correr con todas sus fuerzas
fuerzas hacia aquel salón, donde consigue llegar y usando un hacha alejaba a todos los que estaban cerca de Juno, por lo que aquella chica lloraba al verlo llegar y Tsubaki, algo molesta, le dice que no esperaba que llegara tan pronto, aunque esto significaría su muerte, y nuestro prota le avisa que él no dejará que le haga nada a Juno, así que la cubría con su propia chaqueta y le advierte a Tsubaki que sin importar que pueda ver el futuro con todos sus seguidores, él se encargará de hacerla pagar, así que de sorpresa arrojaba una pelota al aire y todos los seguidores de Tsubaki se quedaban viéndola, por lo que nuestro prota aprovecha la distracción para arrojar un dardo con el que consigue rasgar el diario de la chica, quien lamentaba que todo terminara de esta manera y en cuestión de segundos desaparecía frente a todos, pero nuestro prota solo se disculpaba con Juno porque se había tardado mucho en ir a salvarla. Unas horas después, nuestro prota ya estaba en un vehículo de la policía mientras se preguntaba quién era Juno y por qué vivía en una casa así, pero si estaba seguro de algo era que ella lo amaba y lo protegería, así que le daba un beso porque se lo merecía, mientras que Minene estaba lejos del lugar preguntándose cuál era el objetivo de Keigo, ya que la dejó ir mientras intercambiaran sus direcciones de correo. Luego de unos días, nuestro prota iba hasta el aeropuerto para esperar a su madre Rea, quien había regresado, aunque el viaje en taxi fue bastante incómodo porque su madre era bastante intensa y lo llenaba de preguntas, más que todo preguntándole si ya había conseguido alguna novia. Luego de un rato llegan hasta casa, donde su madre notaba que la ventana estaba rota y Yuki, asustado, lee su diario confirmando lo que sospechaba, pues Juno estaba allí, así que miente diciendo que él la dañó sin querer y luego le pide a su madre que prepare la cena mientras él terminaba de hacer algunas cosas, así que corre hasta su habitación viendo asombrado que Juno estaba limpiando el lugar y le reclama qué es lo que hacía allí, pero Juno le dice que vino a organizar un poco para que su madre aceptara su relación cuando los presentara y nuestro prota asustado no sabe qué hacer, así que le pide que se marche porque no quiere que la vean, pero su madre, extrañada al ver que había comida preparada, comenzaba a subir preguntándole qué sucedía, así que nuestro prota, lleno de miedo, comenzaba a pensar en sus posibilidades y cuando su madre entra, nuestro prota sostenía el armario donde había dejado encerrada a Juno, pero su madre se asombraba porque lograra organizar su habitación y Yuki solo pensaba en una manera de poder salir de esta situación, pero Juno comenzaba a intentar salir para que la presentara y Rea dice que había escuchado la voz de una chica, así que pregunta si la tenía escondida en el armario y la presión de su madre junto con Juno intentando salir hace que rápidamente consiga que su madre salga de la habitación con una gran técnica para luego cerrar las puertas, viendo que Juno ahora estaba leyendo una de sus revistas prohibidas, pero cuando se la quitaba su madre entraba en la habitación preguntándole qué era lo que estaba escondiendo. Unos minutos después, nuestro prota miraba cómo su madre hablaba con Juno, quien le presentaba algunos platillos más, pero le asombraba saber que su madre quedó encantada con la comida que había hecho Juno e incluso la halagaba y comenzaba a hablar sobre una posible boda, lo que dejaba más que avergonzado y preocupado a nuestro prota. Unos días atrás, Minene estaba en un cuarto de hospital donde el doctor lamentaba que hubiera perdido su ojo de esta manera, pero le instalaba una prótesis y la chica le preguntaba por qué habían tantos niños allí. Así que el doctor le dice que ellos igualmente son un hospital aparentemente normal, así que trajeron a varios niños involucrados en aquel incidente con la secta y quienes además habían perdido a sus padres, aunque uno de ellos parece querer venganza, pero Minene no cree que esto sirva de algo en este punto. Nuestro prota, por su parte, solo lamentaba lo que sucedía en este día, ya que su diario le avisaba de muchas vergüenzas, como encontrar a su madre enseñándole a Juno fotos de cuando era bebé o quedarse sin papel de baño, ya que Juno llegaría para entregárselo, algo que lo dejaba bastante avergonzado. Deos, por su parte, era avisado por Muro que ya solo quedaban 9 de todos los candidatos y esperaba que pronto se encontraran al ganador, por lo que después de algunas horas nuestro prota estaba en la sala con su madre, quien avisa que vino de sorpresa y se quedaría unos días porque en aquel incidente de la secta estuvo involucrada una de sus compañeras de trabajo, así que le asignaron que cuidara al hijo que había quedado sin familia por unos días mientras lo reubicaban, pero al ser bastante tarde avisa que Juno debería quedarse junto a ellos y nuestro prota no entiende por qué lo hacía. Pero unos minutos después, su madre ya terminaba de preparar la cama en la habitación de nuestra prota, pidiéndole que no hicieran mucho ruido en la noche. Y tampoco quería que la hicieran abuela. ¡Qué bendición! Aunque nuestro prota solo intentaba calmarse y alejar cualquier pensamiento de formar una familia con Juno, mientras que su madre incluso le pedía a la chica que se preparara para que sorprendiera a su hijo y solo le pedía que lo protegiera, mientras que Juno, al pensar en su madre, recordaba todo lo que había sucedido en su casa y rápidamente cambiaba de actitud.
Unas horas después, Yuki estaba bastante nervioso al tener a Juno en su misma habitación y después de un rato ella le preguntaba si no tenía pensado ir. ¡Qué ofertón! Algo que él niega porque no ve el motivo y ella le dice que ambos terminarían juntos, aunque Yuki le dice que no puede saberlo, pero nuestro prota responde que el futuro podría cambiar más adelante y Juno lo sabe, aunque ella no dejará que cambie el final feliz que tendrían los dos y estaba segura que el 28 de junio sería el día en que los dos se unirían por primera vez. Lo que asombraba demasiado a nuestro prota y se avergüenza evitando que lo mire, aunque no puede evitar pensar en Juno porque siendo objetivo ella es una chica bastante linda. Además lo ha protegido y al darse cuenta de lo que estaba pensando alejaba aquellas ideas porque no debería estar pensando en cosas así, mientras que Juno pensaba que fue bastante bueno que Rhea resultara ser tan buena y la aceptara, porque si no hubiera tenido que usar sus herramientas. ¡Oh, rayos! ¡Le gusto a la loca! Al siguiente día, nuestro prota despertaba cuando su madre llegaba con aquel niño, así que junto a Juno salían para recibirlo y el chico los saludaba con bastante alegría. Así que todos entraban en la casa, pero Rey actuaba de manera extraña cuando estaba solo. Minutos después, se reúnen en la mesa donde el chico comenzaba a dibujar y nuestro prota piensa en el hecho que Juno seguramente fue quien acabó con los padres de Rey, así que debería tener algún tipo de trauma, pero Rey dibujaba el rostro de Juno y alegre corría hacia ella para regalárselo, aunque tropezaba y nuestro prota se preocupaba bastante porque le hiciera daño con las tijeras que llevaba, mientras que Juno les dice que no le sucedió nada ya que había usado una almohada para protegerse y no pasó nada grave, por lo que Rhea le pide al niño que dejara las tijeras y este sale corriendo al baño disculpándose, mientras que nuestro prota notaba algo extraño y Rey por su parte en aquel baño sacaba su diario de dibujos sabiendo que Juno no sería un objetivo fácil. Aún así el chico se animaba con sus marionetas ya que sin importar lo difícil que sea confía en que será mucho más listo y podrá ganarles, aunque su diario no es tan preciso como el que sí tienen ellos pues pueden ver el futuro con precisión, mientras que él en cambio solo puede ver unos pocos dibujos y nada precisos, pero miraba un frasco con veneno que había conseguido y sabe que vengaría la muerte de sus padres. Unas horas después, todos se sientan a comer y Rey les dice que él preparó la ensalada, pero en este momento Rhea recibe una llamada y el pequeño recordaba cómo le había puesto veneno a aquellos tomates, así que esperaba que ellos lo comieran, pero antes que esto suceda, Juno se daba cuenta que había algo extraño porque aquellos tomates pesaban más de lo normal, pues ella había notado el peso cuando los lavó, así que lo mejor es no comerlos y se llevaba la ensalada para tirarla, algo que asombraba a Rey, mientras que Yuki notaba que su diario se había actualizado y era algo que se le hacía bastante extraño. Unos minutos después, Rey caminaba por los pasillos cuando Juno aparece por su espalda disculpándose por tirar su ensalada. Además le dice que espera que encuentren a los culpables de lo que le sucedió a sus padres y luego se marchaba, por lo que Rey deja de fingir no saber nada y se emociona porque esta chica es muy adorable e ingenua. Unos minutos después, Rey ya estaba preparando su siguiente paso porque con unos cables generaría una descarga en la bañera cuando Juno se bañara y nuestro prota entonces recibe una actualización en su diario donde nota que ella terminaría electrocutada. Algo extraño porque su diario había cambiado demasiado y significa que hay otro usuario cerca, pero no le daría el tiempo para ir hasta el baño, por lo que comienza a encender todos los electrodomésticos para que justo cuando Rey dejaba los cables en la bañera de Juno se generara un apagón en la casa y segundos después Yuki llegaba hasta el baño preguntando qué sucedió, pero Rey salía corriendo mientras se reía y tanto nuestro prota como Juno sabían que algo no estaba bien con aquel chico. Mientras tanto, mi nene recibía un correo con la información de Keigo y le asombraba porque parece que un usuario estaba en la misma casa que el número 1, pero sonreía porque no se imaginaba que él haría contra un niño. Esa mañana nuestro prota había estado buscando por todas partes el diario de Rey, pero no lograban encontrarlo y Juno le decía que la forma más fácil era eliminarlo, algo que Yuki niega porque solo deberían de tomar el diario de aquel chico, pero entonces Rey despertaba diciéndoles que nunca encontrarían su diario porque su mente era muy limitada y entonces iba hasta el baño, así que nuestro prota seguía buscando por todas partes, pero su diario se actualizaba y no sabía dónde más podría estar, mientras que Juno seguía diciéndole que lo más fácil era eliminarlo, pues igualmente era un usuario de un diario, así que mientras Yuki intentaba hacer que no lo haga, Rey jugaba con Rhea y pensaba que por ahora debía mantenerse a la distancia porque sabía que si seguía lo que había dicho su diario, el verdadero juego comenzaría en la tarde.
Unos minutos después, nuestro prota incluso buscaba en el patio, pero no encontraba señales de aquel diario, por lo que pensaba que podría haberlo dejado afuera, aunque nota que Juno no estaba a su lado, por lo que iba a buscarla, mientras que Juno perseguía con un martillo a Rei, quien excavaba como podía, y cuando nuestro prota abre la puerta, nota como Juno impactaba con aquella arma a su madre, quien se había extrañado por el ruido y ahora quedaba inconsciente en el suelo. Unos minutos después, Rhea ya descansaba y Juno se disculpaba con nuestro prota porque no fue su intención hacerle daño, pero él le dice que no deben hacerle daño a este niño porque terminarían lastimando a quien no se lo merece. Por esto lo mejor ahora era conseguir aquel diario y le pide que le ayude, así que Juno sale decidida a encontrarlo y comienza a concentrarse para poder pensar como si fuera aquel niño, ya que debería haber alguna manera de saber dónde lo escondió, y entonces tiene una idea, ya que seguramente lo dejó en el correo, justo cuando nuestro prota la llamaba, y ella al escuchar el timbre avisa que allí le entregarían aquel diario, por lo que Yuki corre en dirección de la puerta y tomaba el sobre que estaban por darle a Rei, pero Juno miraba su diario asustándose porque era veneno y trataba de advertirle, aunque nuestro prota rasgaba el sobre recibiendo todo el impacto del olor de aquel gas venenoso que comenzaba a inundar la casa, por lo que Juno corre hacia nuestro prota y comienza a alejarlo, mientras que Rei con una máscara antigas se burlaba de ellos pues cayeron en su trampa y les mostraba su diario, mientras que Juno refugiaba a nuestro prota en uno de los baños para que intentara vomitar, pero el efecto del veneno seguía haciéndolo sentir bastante mal, por lo que Rei tocaba la puerta diciéndoles que deberían jugar porque no es bueno dejarlo allí solo, y Juno le dice que no debería hacerle daño a Yuki sino a ella, quien fue que acabó con sus padres, pero Rei responde que igualmente los eliminaría a los dos y solo Rhea estaría a salvo. Además, el gas que entró en el cuerpo de Yuki lo terminaría matando en muy poco tiempo, y entonces le propone un juego a Juno, ya que si ella logra encontrarlo antes que el veneno la elimine, le daría el antídoto para que pueda curar a Yuki. Luego se marcha y nuestro prota le pedía a Juno que lo pensara bien porque era bastante peligroso, mientras que ella se alegra porque a pesar de cómo estaba, se preocupaba y le confiesa que no debe estar tan preocupado porque lograría volver con el antídoto. Luego salía de aquel baño cubriéndose con un pañuelo y comenzaba a buscar por diferentes lugares, aunque notaba algunas distracciones que Rei dejó y algunos trucos que le dejaba por todos los lugares. Incluso al quedarse sin aire terminaba rompiendo una de las ventanas porque aquel chico las había sellado, mientras que Rei se le burlaba porque solo estaba esperando ver cuánto resistiría antes de caer por efecto del veneno, y Juno seguía buscando por todas partes, pero Rei salía de la casa y se movía para evitar ser alcanzado, emocionado porque esta casa era mucho mejor que la anterior donde solo habían peleas, así que ahora demostrará que es capaz de ganarle a cualquiera, y segundos después Juno subía hacia el segundo piso donde miraba al final de las escaleras que allí estaba Rei, quien dice que parece y sí lo atrapó, aunque Juno notaba que había agua bajando por las escaleras al mismo tiempo que Rei mostraba un bombillo y lo impactaba contra el suelo enviando una descarga hasta los pies de ella, quien terminaba en el suelo sin poder moverse por aquella descarga, aunque seguía intentando aguantar la respiración, y Rei se asombra porque es bastante resistente, pero ya era momento de eliminarla pues no serviría de nada todo lo que hizo, y cuando se acercaba con algo de veneno un dardo impactaba en Rei, el cual se molestaba al ver que era Yuki quien llegaba hasta Juno y le daba un poco de aire con un beso para que recuperara fuerzas, aunque él quedaba inconsciente, y Juno por su parte se levantaba con fuerzas nuevamente porque sabe que debe proteger a Yuki, así que se acercaba hacia el niño porque sería su final ya que ella amaba a Yuki, y segundos después ya lo había conseguido atravesar con todo y diario, por lo que Rei le entregaba el antídoto ya que había ganado, pero le dice que estaba caminando en un lugar en ruinas, porque llegaría al punto donde los dos deberían enfrentarse para que uno de ellos gane el juego, así que lastimosamente ella perdería. Luego desaparece en medio de la nada y Juno solo pensaba en que debía salvar a Yuki, pero sus fuerzas se le acababan y no consigue llegar hasta nuestro prota para darle el antídoto, sino que quedaba inconsciente también. Justo cuando mi nene llegaba hasta el lugar y un rato después nuestro prota empezaba a recuperar la conciencia estando fuera de su casa, aunque alcanzaba a ver cómo mi nene se marchaba y recordaba lo que ésta le decía, ya que debía eliminar a Juno lo más rápido posible porque ella se convertiría en su peor enemigo. Después de algunos días vuelven a reunirse con Deus, quien se asombra porque uno de los jugadores dice que quiere transferir su diario voluntariamente a otro de los jugadores. Luego de unos días más, nuestro prota caminaba pensando en lo que sucedió hace 2 semanas en aquel incidente porque todo fue bastante extraño, pero gracias a Keigo consiguieron evitar ser investigados y pasaron desapercibidos ante todos los oficiales, pero ahora caminaba bastante elevado cuando oye que Juno lo saluda. Esto lo toma por sorpresa y unos minutos después
después ya avanzaban, pero ella le dice que deberían tener más cuidado con sus diarios a la hora de entrar en esta nueva academia porque no querrían que se repitiera lo que sucedió con el tercer jugador, algo que Yuki confirma justo cuando mira que había alguien más mirándolo fijamente del otro lado de la acera, aunque Juno se acercaba porque estaba bastante extraño y no encontraba a nadie que estuviera mirándolos. Un momento después ingresaba a su salón donde confirmaba lo que su diario decía porque no parece conocer a nadie e intentaba que no lo noten, pero al sentarse el chico en el puesto de adelante se burla porque sin importar lo que haga todos lo reconocerían y Yuki se asusta porque era Ouji quien estaba en su misma clase, pero aquel chico fue el primero en traicionarlo y Ouji le dice que igualmente sería el mismo perdedor de siempre porque dejó morir a muchos compañeros, lo que comienza a llamar la atención de todos los que estaban cerca y nuestro prota no sabe qué hacer. Pero Hinata llegaba y le daba un golpe a Ouji para que no molestara a los demás compañeros, mientras que Yuki caía al suelo y luego otra compañera le decía a Hinata que no debía ser tan agresiva. Además se presentaba como Mao y nuestro prota aceptaba la ayuda de Hinata para levantarse. Aunque esto no resulta tan bien como esperaba porque se resbalaba y avergüenza bastante a Hinata, quien le daba un más que merecido golpe. ¡Pum! ¡Qué rico, eh! Luego de un rato, en la clase les advierten sobre algunos muertos cerca de la zona, por lo que deberían salir en grupos, justo cuando Ouji y Hinata le hablaban sobre los cuerpos que han encontrado por la zona, ya que les faltaban algunas partes y tenían marcas de mordidas. Pero además Mao dice que seguramente Haru sabría qué sucede porque le señalaban el asiento vacío donde debería estar su compañero, el cual se consideraba una especie de detective, y Hinata dice que tiene una idea. Una vez terminan las clases, Juno esperaba a nuestro prota, pero se molestaba demasiado cuando lo veía salir junto a aquellas dos chicas y Ouji. Unas horas después ya caminaban por un parque mientras hablan sobre lo fácil que fue superar la vigilancia de la policía y ahora irían a revisar la escena del crimen, por lo que todos se emocionan menos Juno porque se mantenía a la distancia mientras que los demás sí se divertían, algo que sorprendió un poco a Hinata, pero Juno a la distancia solo deseaba que murieran por alejarla de Yuki, el cual minutos después hablaba con Hinata preguntándole por qué se preocupaba tanto por él, así que la chica le dice que lo hace porque son amigos y deben seguir revisando el lugar, lo que sorprende a nuestro prota, así que Mao les dice que Hinata siempre se preocupaba mucho por todos, así que puede verla como una gran amiga, y Juno le pedía a nuestro prota que se marcharan, aunque él le dice que lo harían luego, al tiempo que Hinata se molestaba porque los demás eran muy lentos y ella ya se había adelantado, aunque algo le llamaba la atención en el bosque y se adentra encontrándose con una gran cantidad de ojos rojos que la miraban. Segundos después Yuki notaba que su diario se actualizó, por lo que Juno le advierte que algún dueño de un diario debe estar cerca y debe marcharse, pero preocupado nuestro prota revisaba el diario y se impacta porque lee sobre la muerte de Hinata, así que sale corriendo y los demás lo siguen sin entender qué pasaba, pero en una parte de aquel bosque Yuki notaba un brazo de su compañera y metros más adelante miraba su cuerpo tirado en el suelo, mientras que de las sombras unas bestias se asomaban y el miedo los paraliza, pero en ese momento Haru sale de las sombras diciendo que les ayudará, ya que la muerte de Yuki estaba predestinada, por lo que deben cambiarla antes que llegue el anochecer, y nuestro prota cae al suelo del miedo que sentía, pero Haru le dice que era su amigo y que lo protegerá, así que no debe tener más miedo, por lo que entonces le ofrece la mano pues deben salir de allí y avisa que había un observatorio cerca donde podían refugiarse, razón por la que comienzan a correr huyendo de aquellos perros que los persiguen. Mientras tanto, en un lugar cerca de allí, un hombre saludaba a sus mascotas y terminaba de preparar un gran banquete en honor a unas de ellas, las más queridas, ya que usaba carne y una gran sopa para ellos esperando que lo disfrutaran, mientras que él se sentaba a tomarse algo de fideos instantáneos mientras miraba el mapa en su pantalla donde sonreía porque ya había iniciado la verdadera pelea y esperaba que cederle su diario y sus perros a su hija valiera la pena. Unos minutos después, nuestro prota con sus compañeros consiguen entrar en el observatorio donde aquellos perros lo rodean y trataban de entrar, pero por el momento estaban bastante seguros, así que Haru les confiesa a Yuki que lo ha estado investigando y él sabe que ha estado involucrado en algunos incidentes muy extraños, aunque no es que quiera culparlo, pero sí tiene mucha curiosidad por saber si estaba relacionado con algo demasiado peligroso que lo hacía terminar en estas circunstancias, lo que asustaba a nuestro prota porque podría ser un portador de un diario, y Haru
en cambio lo tranquilizaba diciéndole que no quería hacerle ningún daño, simplemente tenía mucha curiosidad, y en cambio Juno le dice que no pueden confiarse, ya que si aquellos perros estaban por allí es porque el dueño debe estar cerca e incluso podría ser alguno de los que estaban allí, por lo que le dice a nuestro prota que deben escapar lo más pronto de aquel lugar, pues no confiaba en ellos, mientras que Yuki sacaba su diario para revisarlo y sabía que pronto los perros lograrían entrar por algunas ventanas, así que pensaba si intentar escapar o avisarles sobre qué lugares deberían detener, pero si lo hacía seguramente demostraría información sobre su diario y al final terminaría sin sus amigos, aunque la imagen de Hinata vuelve a su mente y no quiere perder a nadie más, así que ordenaba a Aoji que bloqueara una ventana, pero este se negaba a seguir sus órdenes y es Yuki quien decide bloquearla, asombrando a todos porque si era la correcta, ya que un perro justo la impactaba, así que nuestro prota comienza a darle indicaciones a los demás sobre qué ventanas bloquear antes que los perros impacten, asombrando a todos los chicos quienes seguían sus órdenes sin dudarlo. Unos minutos después, los perros se marchaban del lugar y ellos se relajan porque consiguieron sobrevivir. Incluso Aoji abraza a nuestro prota felicitándolo porque fue impresionante e incluso debería estar en un programa de televisión, lo que halagaba a Yuki, quien confiesa que su teléfono era el que le daba la información sobre qué sucedería en el futuro, y Haru le dice que nunca había escuchado sobre un teléfono que hiciera algo así, mientras que Mao se acercaba por su espalda y le quitaba su teléfono mientras lo amenazaba con un cuchillo. Esto preocupaba a Juno, pero Mao le advierte que si se mueve Yuki morirá, y en este momento la puerta se abre, ya que Hinata entra diciendo que no esperaba que revelara su poder tan fácilmente, pero nuestro prota no comprende cómo es que sigue viva y Hinata le advierte a Juno que no debe moverse porque ella tiene el diario del criador, pero además avisa que ella en realidad vino fue por el diario del futuro que tenía Haru. En ese momento, Hinata recuerda cómo su padre le confesaba que había sido quien había estado eliminando personas por los alrededores, ya que lo hacía con la intención de capturar a algún usuario de un diario, al igual que él o alguien sospechoso, algo que hacía para convertirse en un dios del tiempo y de esta manera poder volver en el tiempo y no perderla a ella ni a su madre. Así que Hinata le dice que ellos igualmente podrían empezar desde cero, pero su padre lo negaba, mostrándole que por la ventana ya había un chico vigilándolo, alguien que seguramente también era un usuario de algún diario del futuro, por lo que no podrá escapar de este lugar. Así que le daba su diario y Hinata solo pensaba que si eliminaba a aquel chico podría conseguir que su familia volviera a ser unida, por lo que ahora le confesaba a nuestro prota que su único objetivo siempre fue Haru, el cual ya tenía en vista a Yuki porque era alguien sospechoso y para ella era perfecto porque le serviría como carnada. Así que por este mismo motivo lo invitó a este lugar y usó un cuerpo falso para que todos creyeran en su muerte. Esto hace llorar a nuestro prota, mientras que Haru dice que entregaría su diario si ella logra ganarle en un juego y arrojaba una moneda al aire, para luego con un movimiento rápido sostenerla, y le pregunta a Hinata en qué mano estaba la moneda, ya que así podrán saber quién gana y ambos lo jugarían, pero quien pierda debería entregar el teléfono del otro, lo que Hinata se lo piensa, pero sabiendo que tiene su diario y el de nuestro prota estaba segura que podrá ganar, así que acepta y Haru le arrojaba la moneda para que sea ella quien inicie. Así que la chica miraba el diario donde dice que guardaría la moneda en su mano derecha, por lo que la lanzaba y la esconde rápidamente, pero nuestro prota piensa que debe ayudarle ya que Haru no debe perder, así que alcanzaba a leer la entrada del diario y le hace una señal a Juno, quien se acerca al chico dándole la respuesta, pero Haru le dice que no necesitaba ayuda porque su diario le ayudaría, mientras que Hinata piensa en su mente que no podrán ganarle porque ella cambió la moneda al último segundo, y en este momento Haru le dice que estaba en su mano izquierda, asombrando a todos porque lo consiguiera, y luego llegaba el turno del chico, quien lanzaba rápidamente su moneda y Hinata miraba el diario, así que sabía que estaba en la mano izquierda, pero supone que él usaría la misma estrategia para cambiarle el futuro, así que elegía la derecha, aunque Haru le mostraba que estaba en su mano izquierda y perdió, por lo que debe darle su diario, pero Hinata se niega y en cambio liberaba a Yuki, ya que había aceptado aquel juego y no perderá tan fácil, algo que Haru acepta, y nuestro prota elogia al chico porque tiene un diario bastante increíble, pero Juno se había quedado extrañada porque cuando el futuro cambió ella no escuchó ningún ruido del teléfono de Haru, entonces comienza a recordar todas las cosas y en un momento se lanzaba sobre aquel chico amenazándolo con un cuchillo mientras le pregunta qué número es él, ya que al revisar el teléfono confirmaba sus sospechas, pues no tenía ningún diario y en realidad no es ningún jugador, por lo que no pueden confiar en él, y le advierte a Yuki que estaban en peligro, aunque Haru comienza a reírse confirmando que en realidad
realidad no tenía ningún diario, sino que solo quiso seguirles la corriente. Pero cuando Juno intentaba ejecutarlo con un rápido movimiento, este se liberaba de su agarre y la somete en el suelo, diciéndole que deberían seguir jugando, lo que sorprende a nuestro prota porque no tiene un diario, mientras que Hinata acepta volver a jugar porque sabe que ganará si este no tiene un diario. Pero nuestro prota le pide que si ellos ganan, entonces les permita volver sanos a casa, y Hinata terminaba aceptando, aunque si llegaban a perder, sus perros los devorarían por completo, y es Haru quien hablaba con Juno confesándole la estrategia, lo que para ella podría funcionar, aunque igualmente era bastante arriesgado. Pero todos se levantaban y Mao se preocupaba por lo que suceda, ya que delatarían a su padre si pierden, mientras que Hinata le dice que igualmente ya perdieron desde un principio porque Haru no era ningún portador, y Mao entonces la abrazaba pues estaría a su lado ya que la amaba. Entonces la chica arrojaba la moneda y la guardaba en su mano derecha porque decidió que seguiría lo que decía el diario. Pero en este momento Juno se acercaba a nuestro prota y le tapaba los oídos junto con los ojos para que no sepa nada, mientras que Haru dice que estaba en su mano derecha y Hinata se sorprende, pero Haru le dice a nuestro prota que eligió la mano derecha y perdieron, lo que llenaba de miedo a Yuki, y es Juno quien lo dejaba inconsciente en ese momento, asombrando a Hinata, mientras que Haru le explica que según se dio cuenta, el diario de nuestro prota muestra el futuro que él cree, aunque no significa que esto sea cierto, pues lo comprobó, ya que Yuki pensaba que Hinata había muerto porque eso fue lo que vio, así que solo debería hacerle creer que ellos perdieron y con esto su diario ya se habría actualizado. Pero Hinata se asombra diciendo que igualmente fue bastante suerte y Haru lo sabe, pero apostó todo a que ganarían y entonces debe devolverles el diario, aunque Mao no planeaba permitírselo y sacaba una daga para destruir aquel diario, lo que Juno notaba, así que corría consiguiendo impactar en aquella chica, quien le hacía una herida en la mano de Hinata, siendo esta la imagen que nuestro prota veía al recuperar la conciencia y su diario llegaba hasta él. Pero Hinata le reclamaba a Juno porque había herido a su amiga, mientras que Haru le decía a nuestro prota que deberían marcharse pues nada de lo que hagan serviría, así que comenzaban a irse de aquel lugar mientras que Hinata lloraba intentando calmar a su amiga. Luego usaba su teléfono para dar órdenes a los perros para que alcanzaran a sus objetivos y salía conociendo por su diario dónde es que estaban, así que una gran manada empezaba a correr en dirección de ellos y nuestro prota lo notaba con los demás al escuchar los aullidos, por lo que mirando su diario sabe que todo terminaría mal, así que se detiene pues debe cambiar el futuro porque recordaba que Keigo le habló sobre la petición del 10º jugador para transferir su diario y Deus se negó, pues no dejaría que nadie abandonara el juego y para él Keigo había hecho esto al sentirse acorralado, así que tomaba la decisión que iría a detener a Hinata mientras que ellos deben seguir, lo que Haru comprende ya que sería la carnada para distraer a los perros mientras que confiaba en que nuestro prota cambiaría el futuro, así que junto a Oji salían corriendo y Yuki lo hace en la dirección contraria, pero se extrañaba al ver que Juno lo seguía y le dice que el plan era otro, aunque ella responde que eso no es cierto porque entendió que es lo que quiere hacer y deben aprovechar para escapar juntos, pero Yuki le dice que él en realidad sí iría a detener a Hinata y esto ella no lo entiende pues la conoció hace poco y no debería importarle si vive o muere, pero nuestro prota le dice que no quiere volver a ser el mismo de antes, que no tenía amigos y que vivía solo, ya que quiere ayudar a sus amigos y Yuki sabe lo que debe hacer, asustando a nuestro prota, pero ella acababa con un perro que estaba cerca mientras le dice que es la única amiga que necesita, pero Yuki no entendía por qué estaba tan enfocada en no dejarle conseguir amigos, mientras que Haru y Oji terminaban rodeados por la manada de perros y sabían que si nuestro prota no conseguía detener a Hinata terminarían muriendo en aquel lugar, justo en el momento en el que el observatorio Hinata no sabía qué hacer pues había fracasado como hija y como amiga, así que lloraba mientras que nuestro prota le decía a Juno que no estaría de su lado ni que abandonaría a los demás, por lo que corría hacia el observatorio y Juno se adelantaba llegando hasta Hinata, a quien la rodeaba con su arma mientras le ordena que detenga a los perros, algo que ella hace y Juno entonces le ordenaba que suelte su diario, pero esto ella no lo hace, mientras que nuestro prota avanza preguntando por qué actuaba de esta manera contra todos los demás que se le acercaban y Juno le responde que lo hace porque quieren alejarlo de ella, algo que no permitiría nunca más y por eso la única amiga que necesitaba es ella, pues si no se terminaría enamorando de alguien más, pero nuestro prota le dice que no es su amiga, sino que llamando a todos les presenta oficialmente a Juno como su novia, lo que dejaba en shock a la chica porque no esperaba aquella declaración y liberaba a Hinata, pero nuestro prota le dice que no puede compararse a una simple amiga y ahora debe comportarse como su novia, comenzando a disculparse con los demás por su actitud y dejando de ser tan agresiva, algo que ella emocionada
acepta al ver que en su diario sigue su meta de estar juntos, mientras que nuestro prota en su mente sabía que había dicho una gran mentira, pero Hinata se acercaba disculpándose y nuestro prota le dice que igualmente ya la perdonó. Incluso su padre le habla a través de un perro diciéndole que fue su error porque creyó que Haru era un portador de un diario, pero solo le pide que no se convierta en una mala persona como si lo fue él. Además, le pide a nuestro prota que tenga cuidado de aquellos que parecen una buena persona como el cuarto jugador Keigo, siendo un disparo lo último que llegan a escuchar y como el diario de Kario avisaba de su muerte. Luego de unos días, Juno estaba cavando un gran agujero mientras se repetía que lo hacía por Yuki, aunque en un momento se detenía sin saber qué estaba intentando enterrar. Mientras tanto, mi nene en una cabaña conseguía activar algunos dispositivos más, los cuales estaba terminando para una misión que le habían dado, aunque al notar un vestido no puede evitar recordar aquella vez que se enfrentó al tercero, donde este le disparaba y ella como podía buscaba una manera de alejarse sin ser impactada, llegando a saltar por una ventana y caía sobre unas bolsas de basura torciéndose su tobillo. Pero además miraba que frente a ella justamente estaba Masumi, un inspector de la policía quien la reconoció como una famosa criminal, así que la esposaba en el suelo, mientras que a su espalda también llegaba el tercero y comenzaban a correr escapando de aquel hombre, ya que mi nene tenía que alejar al inspector si lo que buscaba era salvar su vida. Pero Muro en cambio se divertía cambiando el diálogo de lo que sucedió en aquel lugar para hacerlo ver como algo romántico y que no tiene nada que ver con la trama real. Así que volviendo con mi nene, esta lograba esconderse en uno de los edificios de la universidad abandonada y entraban hasta lo que parece ser un vestidor, pero de inmediato ella le pide al policía que le suelte las esposas pues tenía una emergencia, lo que asustaba a Masumi, pero entonces comprendía que ella quería ir al baño así que la acompañaba, lo cual molestaba y avergonzaba aún más a mi nene porque no la dejó ir sola, mientras que el policía le dice que no caería en aquella trampa para que escape y cuando ella intentaba salir terminaba recibiendo una ráfaga de agua directa en la cara, por lo que entonces salían de aquellos baños y Masumi notaba que ella terminó empapada por lo cual tenía bastante frío, así que le dice que debería cambiarse y le daba una prenda para que de esta manera pudiera calentarse un poco, ya que si no terminaría enferma. Incluso le propone liberarle las esposas y con bastante vergüenza ella acepta. Así que una vez logra cambiarse, el policía se asombra porque se veía mucho mejor que antes, lo que también dejaba muy avergonzada a mi nene por aquel comentario, pero Masumi luego de halagarla le dice que deben buscar una manera de poder vencer a aquel hombre, así que ella confiesa que solo tiene una granada cegadora con la cual no cree que puedan hacer mucho, aunque la actitud tan tierna que demuestra sorprende bastante a Masumi ya que no esperaba verla de esta manera y al final incluso terminaban tropezando cuando se acercaban a tomar la granada, pero mi nene le confiesa que sí había un modo de poder usar esta granada que sea efectiva, ya que confirmó que aquel hombre tiene una armadura con la que no pueden hacerle ninguna herida con ningún arma de fuego, pero segundos después el tercer jugador ya terminaba en una sala bastante pequeña donde era encerrado y al encender las luces mi nene le mostraba que habían una gran cantidad de bocinas junto con la granada, la cual al activarse enviaba una ráfaga de sonidos que destruían todo y vídeos por el fuerte ruido de las bocinas, algo con lo que mi nene consiguió escapar, pero sorprendía a Muro porque le disparaba a aquel policía, mientras que ella le confesaba a la chica que aquellas historias de amor y el hecho de quedarse con alguien por un sentimiento no sucederían en su caso, pues desde que ella era niña nunca tuvo aquella necesidad que siempre le ha parecido inútil, porque vive en un mundo de adultos y no en uno de fantasía. Nuestro prota por su parte esperaba en la parada del autobús a Haru, quien lo había invitado para un evento y estaba emocionado porque hace mucho que no salía con un amigo. Justo cuando Juno aparece diciéndole que estaba lista y cuando el autobús se detiene ella le dice que deben irse, aunque nuestro prota se niega porque estaba esperando a Haru y entonces ella le dice que él también le había escrito, así que le muestra el correo donde Haru le decía que había hecho una reservación en una simulación de boda que había en la ciudad, por lo que ya había invitado a Yuki, así que esperaba que fuera ella y lo disfrutaran mucho, dándole a entender a nuestro prota que había sido engañado por Juno, quien ha comenzado a ser mucho más intensa que antes, ya que le escribe mucho más seguido y no lo deja solo casi en ningún momento, todo desde que había dicho que ella era su novia y comenzaba a pensar que debe decirle la verdad, ya que aquella declaración no fue sincera y solo lo hizo para evitar una tragedia. Un rato después llegaba hasta la iglesia donde Juno se ilusionaba porque todo era fantástico para ella, mientras que nuestro prota no estaba nada ilusionado y pensaba que era mejor marcharse porque no era un lugar indicado
complicado para los dos, pero una de las encargadas les dice que pueden disfrutar de toda la experiencia sin preocuparse y los llevan al banquete, donde nuestro prota se asombra porque la comida se ve deliciosa y al probarla se alegra de haberse quedado porque todo lo que prueban es bastante bueno. Un momento después llegaban hasta el vestier donde una anciana los recibía y aunque no estaba de acuerdo con ayudarles, igualmente lo hace porque tomaba las medidas de Juno, mientras que nuestro prota era llevado a otro lugar para prepararlo y un rato después ya tenía un traje puesto, mientras que Juno aparecía con un vestido de novia que dejaba impactado a nuestro prota porque se veía bastante atractiva. Así que seguían con la toma de fotos y luego de hacerlo Yuki se preocupa porque notaba que Juno cada vez estaba más ilusionada, algo que no quiere que suceda, y cuando estaba por confesarle la verdad nota que ella ya estaba llorando de felicidad porque este era un sueño que estaba cumpliendo. Así que le daba un pequeño beso en la mejilla y se iba a probar algunos vestidos más, por lo que nuestro prota pensaba en confiar un poco más en aquella chica, pero recordaba lo que vio en aquella habitación y sabe que no podría hacerlo ya que es muy peligrosa, aunque no puede evitar pensar que si no hubiera visto lo que había en aquel lugar seguramente ahora vería a Juno de una manera totalmente diferente. Justo en el momento en que la mujer de antes les dice que es momento de ir al evento principal de la simulación, la ceremonia en la capilla, y nuestro prota no esperaba llegar tan lejos, pero Juno le dice que no es necesario ir pues ya se había divertido bastante, aunque Yuki no quiere arruinar la felicidad de ella y acepta ir. Unos minutos después ya estaban simulando la ceremonia frente a un sacerdote falso y nuestro prota no dejaba de pensar que todo podría ser real y mejor si no hubiera visto lo que había en aquella habitación, pero luego de terminar aquella simulación comienza a pensar que seguramente lo mejor sea olvidarse de lo que sucedió en este lugar y hacer como que nada pasó, porque así podría acercarse más a esta chica justo cuando la encargada lo saludaba alegrándose porque disfrutara la experiencia, y nuestro prota reconocía el apellido de ella, por lo que luego de hablar un poco más se asombra pues era la esposa de Keigo. Así que volvían a casa donde nuestro prota no encontraba las llaves, pero igualmente notaba que ya la puerta estaba abierta, por lo que entraba y caminaba intentando encender la luz cuando una voz le dice que no había energía. Entonces nota que Haru estaba allí y el chico confiesa que aprovechó que estaban afuera para venir a conocer un poco más sobre Juno. Esto preocupa a nuestro prota porque entonces descubriría lo que había en aquella habitación y le grita que no debió hacerlo, pero Haru le dice que le sorprendió ver lo que había allí, ya que cuando nuestro prota entra, nota que había un agujero en la pared y que habían excavado un gran hueco del que incluso no se miraba al final, por lo que Haru le dice que no entiende cómo es que aquella chica pudo hacerlo, mientras que nuestro prota le reclama por lo que había en esta habitación y Juno, despertándose, le dice que no sabe de qué es lo que habla, porque esta es la primera vez que él visitaba su casa. Además le pide que cierren bien las cortinas pues los insectos se pueden entrar a la casa, y nuestro prota salía de allí aún en shock sin entender qué pasaba, pero Haru le dice que seguramente Juno modificó sus recuerdos para poder protegerlo, y con todo lo que ha estado investigando llegó a la conclusión que lo más peligroso era que Juno no estuviera cerca de él, algo que asombraba aún más a nuestro prota, quien solo veía aquella foto que se tomaron. Mientras tanto, en la estación de policía, Keigo avisaba sobre la muerte de Kario, el causante de muchas muertes en la ciudad, por lo que los dos principales sospechosos eran Yuki y Juno, así que daba la orden de detenerlos en las siguientes 24 horas. Esa noche, mi nene le apuntaba a Keigo porque no entendía qué hacía allí, mientras que el hombre inclinado le dice que quiere aliarse con ella por un motivo, ya que ni Yuko o Juno quieren ser aquel dios y su mejor opción es que ella sea la primera, porque es la única que quiere un mundo mejor, así que promete que le dará información de la policía si a cambio no interfería por unos días. Unas horas después, nuestro prota caminaba mientras pensaba en lo que habló con Keigo, porque parece que Juno estaba enloqueciendo y él podría ser una de las causas, pero entonces era rodeado por un gran grupo de hombres y no sabe por qué lo hacen. Pero Masumi le dice que debe acompañarlos hasta la estación de policía. Un rato después, Keigo es informado sobre la captura de los dos y le pide que traigan primero a Yuki, al tiempo que nuestro prota seguía confundido y Juno le dice que lo único que sabe es que fueron traídos a este lugar para interrogarlos, aunque al notar el miedo que él tiene le promete que lo protegería, aunque nuestro prota notaba el cambio en Juno, ya que comenzaba a buscar algo que le sirva como arma y así poder defenderse porque estaban en desventaja. Esto lo preocupa porque sabe que ya estaba descontrolándose nuevamente, y cuando Masumi lo llama para que los acompañe,
acompañe sabe que debe hacer algo, así que tomaba la mano de Juno y le dice que no pasaría nada malo, ya que Keigo debe tener alguna razón para llamarlos, por lo que iría y hablaría con él mientras ella lo esperaba allí tranquila, consiguiendo que Juno se calme nuevamente, y segundos después ya entraba en aquella sala del interrogatorio, donde Keigo estaba limpiando las partes de su arma y le pide que se siente. Así que con algo de miedo nuestro prota lo hace y Keigo pregunta si supo algo sobre el incidente que hubo con Karyu, porque según su información fueron testigos y nuestro prota asustado lo niega. Así que Keigo supone esa era verdad, pero igualmente terminaba de preparar su arma y cargándola le dice que deberían jugar a un juego, justo cuando Juno miraba su diario y sabía que algo no estaba bien, por lo que cambiaba nuevamente porque el cuarto jugador era su enemigo y debía eliminarlo. Así que seguía a un policía hasta el baño donde lo noqueaba y hacía lo mismo con Masumi, mientras que nuestro prota miraba asustado como Keigo activaba su arma pero no disparaba, aunque se apuntaba a él mismo y la activaba diciendo que lastimosamente debe hacerlo ya que quedaba una última bala. Además sería quien se convierte en Dios, y cuando estaba por dispararle la puerta se abre siendo Juno quien entraba. Así que al notar lo que sucedía disparaba contra Keigo, quien cae al suelo luego de que una bala lo roce, pero Juno seguía con su determinación de acabarlo y nuestro prota la detiene porque debe calmarse, justo cuando Masumi llegaba y ella le apuntaba, pero Yuki le pide que se detenga porque no quiere que las cosas se empeoren. Así que Juno vuelve a su actitud normal y le dice que igualmente no debe preocuparse porque ella lo protegerá. Así que tomaba como rehén a Masumi para poder irse y le pide a nuestro prota que la acompañe porque saldrían de allí. Unos segundos más tarde llegaban los demás policías mirando a Keigo, quien estaba en el suelo sangrando un poco debido a que un disparo le rozó la oreja, pero el hombre se asombra por la forma en cómo Juno no había dudado y al menos agradece llevar un chaleco antibalas, por lo que revisaba su diario, y algunos policías más buscaban a nuestro prota, quien estaba demasiado asustado corriendo detrás de Juno, al tiempo que Masumi les dice que estaban metiéndose en graves problemas y nuestro prota lo sabe, pero no tenían más opción. Incluso Juno disparaba hiriendo a un policía para que no lo siguiera, pero mientras subían las escaleras, otros policías más los detienen advirtiendo que serían eliminados. Justo cuando Yuki escuchaba un disparo de advertencia y lleno de pánico y mucho miedo no sabe qué hace, pero disparaba a un policía en el abdomen. Así que empezaban a huir mientras que Keigo se alegraba al recibir aquella noticia porque era bastante difícil, pero él debía conseguir que aquellos chicos fueran vistos como criminales, y la mejor opción para esto era que Juno se descontrolara al ver que Yuki estaba en problemas, justo cuando nuestro prota y Juno miraban que hay una predicción de muerte para los dos, ya que Keigo daba la orden para que los ejecutaran de ser necesario, pues eran criminales, y sonreía pensando en que todo había salido según su plan. Mientras tanto, nuestro prota y Juno llegaban hasta una azotea donde solo miraban el suelo, pero Masumi los llamaba para que no cometieran una locura y Yuki se disculpaba con su novia porque no pudo detenerlo, pero ella al mirarlo llorando le daba un beso para calmarlo y juntos se lanzaban, consiguiendo caer hasta un auto que había allí abajo y se escapaban, convirtiéndose en delincuentes desde aquel momento. Al siguiente día seguían escondidos y nuestro prota vendaba la herida de Juno, aunque ya llevaban varias horas escondidos y la policía los buscaba por todas partes, pero Yuki comenzaba a sentir bastante hambre y no podría aguantar mucho más, mientras que Juno tenía que ir al baño y al regresar le pide que resista un poco más porque sus diarios dicen que morirían mañana, así que si salían por comida terminarían muriendo y lo mejor que deben hacer por ahora es esperar allí, aunque Yuki siente un olor a donas y al asomarse por una ventanilla se asombran al ver a la esposa de Keigo, algo que no esperaban para nada, así que deciden seguirla por el hospital, aunque no saben qué es lo que ella hacía allí, y mientras Juno avanzaba nota que su diario se actualizaba, por lo que se gira, pero una explosión la sorprende y al abrir los ojos notaba que Yuki estaba siendo sometido por mi nene, mientras que había un gran agujero que los distanciaba, pero nuestro prota, asustado porque mi nene haga algo, activaba una de las bombas dejándolo sin un lugar hacia donde moverse, al mismo tiempo que en la estación de policía Keigo era avisado sobre las explosiones y junto a varios oficiales iban en aquella dirección, pero Yuki le pedía ayuda a Juno, quien conseguía poner una escalera para que pudieran avanzar, y cuando él comenzaba a hacerlo, mi nene lo detiene porque si avanza primero, Juno seguramente quitaría la escalera, comenzando entonces a discutir los dos, y en este momento ella recibe una llamada de Keigo, quien le dice que debe resistir un poco más pues ya iba hacia allí, lo que molestaba a nuestro prota porque entonces ella estaba del lado de Keigo y mi nene lo niega pues era su aliada, aunque Keigo se asustaba
enoja porque ya tenían un trato y la chica no sabe qué hacer, aunque nuestro prota les grita que no quiere seguir siendo tratado como un niño, y mientras Keigo le advertía a mi nene que moriría si lo traicionaba, ella le grita que entonces debe hacerlo. Luego cuelga y notaba que su diario se actualizaba con una predicción de su muerte, por lo que tomaba a nuestro prota y avanzaba diciéndoles que les diría el motivo por el cual Keigo los traicionó. Así demostraría que estaba de su lado porque deben prepararse ya que se aproxima un ataque de parte de Keigo. Entonces los llevaba hasta una de las habitaciones donde ella recordaba lo que habló con Keigo aquel día, pues este le pedía un favor por si llegaba a morir. Entonces entraban y nuestro prota mira a la esposa de Keigo junto con un chico en una camilla, mientras que mi nene les dice que se trataba del hijo de Keigo, el cual hace un mes fue diagnosticado con un máximo de 3 meses de vida, por lo cual este es el motivo para que Keigo los traicionara, y ya que busca convertirse en un dios y de este modo salvar a su hijo. Esto sorprende a nuestro prota, quien recuerda que había prometido salvar a Juno, pero no sabe qué decisión tomar justo en este momento, al tiempo que mi nene les ofrece algo de comer, pues deben estar listos para el ataque que les enviaría Keigo, y por este motivo en especial les ofrece una alianza, pues en este momento los tres estaban en la misma situación, así que si quieren sobrevivir y ganarle a Keigo deben aliarse para poder seguir con vida, pues justo acababa de llegar Keigo hasta las afueras de aquel hospital. Minutos después llegaban las fuerzas especiales y el edificio era rodeado por completo, mientras que Keigo ordena que se preparen para entrar, asombrando a los demás porque habían muchos enfermos y parte del hospital allí dentro. Nuestro prota por su parte miraba como mi nene sujetaba a la esposa de Keigo y a su hijo porque seguían su carta para poder escapar con vida de aquel lugar, pues de ninguna otra manera podrían hacerlo. Entonces les daba las instrucciones de cómo procederían, porque Yuki sería quien se encargue de vigilar los pasillos y evitar que se acerquen, mientras que ella sería quien negocie con Keigo, pues sabe que no les harían daño mientras tengan a estos dos de rehenes. Además le lanzaba una granada cegadora a nuestro prota para que la usara si llegaba a ser necesario, y él no estaba completamente seguro sobre si podrían conseguirlo, y luego de mirar a Juno, quien siempre lo protegió, termina aceptando. Incluso ella le daba algunas balas para que pudiera usarlas, y entonces sale diciéndole a la chica que quiere llevarlo a un lugar diferente cuando logren escapar de esta situación. Segundos después, mi nene llamaba a Keigo diciéndole que tiene algunas peticiones porque necesitaba un auto para escapar y que él mismo se eliminara porque quería el camino limpio, si no muchos lo pagarían, pero Keigo responde que no aceptaría nada de lo que pide y es ella quien debe entregar a todos los rehenes a salvo para poder perdonarle su vida, aunque mi nene le recordaba que estaba en juego la vida de su hijo y Keigo responde que igualmente este moriría, por lo que la única opción que tiene es convertirse en Dios, así que ella ya sabía su decisión y ordenaba a los policías que entraran en el hospital para encargarse de aquellos criminales. Luego de unos segundos, Juno llamaba a nuestro prota pidiéndole que huyera porque los policías llegarían pronto, y en este momento nota que varios oficiales lo rodeaban dejándolo sometido en el suelo, así que ahora no podía moverse y se asustaba aún más cuando uno de aquellos policías dice que Keigo vendría pronto personalmente, lo que asombraba incluso a Masumi porque no reconoce a su superior, mientras que nuestro prota sabía que debía escapar porque si no sería ejecutado por Keigo, así que intentaba moverse pero le era imposible y nota como aquel policía comenzaba a correr, pero también escuchaba a Juno quien le gritaba y ella usando su arma consigue herir a algunos de los oficiales, usándolos incluso como escudo para defenderse de los ataques, y le gritaba a Yuki que debe escapar, pero Keigo conseguía sujetarlo antes y amenazaba a Juno porque si se movía acabaría con aquel chico, mientras que ella tomaba la granada y le advierte que destruiría todo el lugar de ser necesario, así que ahora estaban uno frente al otro esperando algún mínimo movimiento. Mi nene por su parte terminaba de configurar un maletín con explosivos y esperaba que esto le diera el tiempo necesario para poder escapar, entonces salía por uno de los ventanales y llegaba hasta el suelo donde pensaba en escapar, pero entonces nota que había alguien cerca y se asusta al igual que Masumi porque nuevamente se encontraban de sorpresa. Mientras que Keigo decide en aquel momento proponerle a Juno que lleguen a un acuerdo, ya que liberaría a nuestro prota si ella soltaba aquella granada, lo que Juno acepta, pero debe hacerlo él primero, y Keigo soltaba a nuestro prota ordenándole que camine unos pasos hacia atrás, pero mientras él la llamaba, Juno se disculpa porque igualmente ella sabía que ya estaba muerta, solo que aquel día que hablaron su esperanza volvió a la vida y no podía esperar el día en que fueran más grandes para llegar a ser novios, pero ya cumplió algunos de sus sueños y aunque no estarían juntos para toda la vida, le desea lo mejor. Luego le quitaba el seguro a aquella granada y se lanzaba contra Keigo, consiguiendo enviarlo hasta una pared, y luego todo se iluminaba cegándolos temporalmente.
Minene por su parte intentaba escapar, pero Masumi consigue sujetarla antes que pueda irse y en aquel momento una granada cegadora sonaba a la distancia, lo que significa que Yuki pudo usarla y segundos después una bomba explotaba con mucha fuerza. Esto asombra aún más a Masumi porque había pensado que solo era una simple granada aturdidora y ella le dice que lo otro fue una de sus bombas, pero mirando su diario comienza a correr porque espera que no sea tarde, ya que igualmente Yuki logró superar su predicción de muerte. Unos segundos después, nuestro prota despierta viendo los escombros y no sabe qué sucedió, pero entonces mira como Juno estaba a unos metros y movía sus dedos, así que seguía con vida, por lo que entonces se levanta para ir por ella y mientras lo hacía aparece frente a él Keigo, quien le advierte que no dejará que salgan con vida, así que lo golpea enviándolo algunos metros atrás y él tomaba el arma del suelo, pero al apuntar Keigo le dice que si lo hace Juno morirá, por lo que debe bajar su arma, aunque justo la chica despertaba y Keigo le advierte que si se mueve morirá. Pero nuestro prota pensaba qué hacer y mirando su diario se asusta porque dice que si llegaba a disparar le daría a Juno y esta sí morirá. Esto lo llena de mucho miedo y Keigo supone que vio algo que no le agradó porque notaba el miedo en su rostro, aunque Juno le dice a nuestro prota que no debe tener miedo porque ella ya estaba feliz con todo lo que ha vivido, así que no le importaba si llegara a morir porque a pesar de que le dijo que era su novia y que estaba mintiendo, ella disfrutó mucho el tiempo a su lado, así que debe hacerlo, lo que molestaba a Keigo porque no quiere escucharla y una foto caía de su bolsillo. Justo cuando Yuki la mira, pues se trataba sobre la boda falsa y llorando le grita que si no quiere ser más feliz, ya que no puede creer que ella piense que fuera feliz y que no merece mucho más, porque a pesar que lo siguió durante un año, ella ha sido quien lo protegió y se merece ser mucho más feliz de lo que es ahora. Entonces apuntaba a Keigo mientras que con decisión le dice a su novia que la protegerá y la salvará como ella ya lo ha hecho. Así que el diario se actualizaba y nuestro prota con su determinación dispara, consiguiendo dar en el abdomen de Keigo, quien retrocede unos pasos algo asombrado, pero les dice que no moriría porque debe ser quien se convierta en un dios y en ese momento los eliminará. Pero en ese mismo momento, mientras nuestro prota estaba lleno de miedo, justo Masumi le gritaba a su jefe que debe detenerse porque Minene ya le explicó todo lo que había sucedido, aunque Keigo le grita que no debe creerle a unos simples criminales y Minene mostraba un fragmento del audio que grabó aquella vez que hicieron el trato, por lo que Masumi le dice que debe detenerse pues sería arrestado, ya que quedó más que claro quién es un criminal. Así que Keigo notaba que al ser un criminal ya no puede usar su diario de investigador, entonces este era su final y preguntaba por su familia, los cuales habían sido rescatados porque Masumi lo confirma ya que estaban seguros. Entonces Keigo le pide un último favor a Minene y espera que cuide de su hijo. Luego rompe su teléfono y se despedía de todos, incluso se disculpaba con Yuki por lo que le hizo, pero espera logre sobrevivir mucho más, mientras que él desaparecía en medio de la nada. Unos días después, nuestro prota intentaba retomar su rutina normal y cotidiana, ya que Masumi fue dejado a cargo del caso y logró encontrar muchos informes con lo que se resolvieron los demás casos, dejándolo a él y a Juno libres. Entonces corría porque se le hacía algo tarde y luego se reunía con Juno, así que caminaban juntos y nuestro prota propone que consigan un telescopio y visiten a su padre, pero se avergüenza un poco al tomarse de la mano junto a ella y Juno le dice que era mucho más feliz, por lo que se daban un beso más y corrían hacia la estación del tren, donde nuestro prota intentaba llamar a su padre, el cual no contestaba, justo cuando recibió un mail, pero Juno tomaba el teléfono y comenzaba a correr. Luego revisaba el teléfono y notaba el mensaje de Haru, quien le pedía a Yuki que se alejara de ella pues era muy peligrosa, algo que no le agradaba para nada, y eliminaba aquel mensaje para que nuestro prota no lo lea. Luego lo saludaba como siempre y se subían en el tren, donde nuestro prota no entiende por qué llevaba tantas cosas, pero Juno responde que llevaba solo algunas medicinas y cosas que eran muy necesarias para ella. Y hasta aquí esta primera parte de este gran resumen. Si te gustó, dale like, suscríbete, comenta la parte que más te gustó y espera una segunda parte pronto. Gracias a todos por ver este video y nos vemos en el próximo resumen. Justo cuando Juno se liberaba de aquella... Justo cuando Juno se libera de aquellos... Así que le daba a su propia... Así que le daba...